¿Desde dónde lo estás viendo? En YouTube. Hello and welcome Ahí to está. Night City Wire Episode 3, the show from us at CD Projekt Red, where we talk about all things Cyberpunk 2077. In today's episode, we're going to start by taking you on a tour of Night City in a new gameplay video and have a chat with senior level designer Miles. Then we're going to introduce you to the gang of Night City in another new gameplay video and have a chat with Mateusz from our quest team. Recordad que en primera instancia iban a hablar otra vez de la banda sonora del juego y que el miércoles dijeron que ya no iban a hablar de la banda sonora, que iban a cambiarla por otra cosa. Me alegro, no. Menos mal. Me alegro. So let's get started. It's time to take you on a tour of Night City. A ver qué tal, échame graficazos, tío. Today's news is Nova Max. Hi there. New to Night City? It's not so bad here. How we feeling today? Cause I feel amazing. The food. The Thai on 7th and Haywood. The pierogies down by the docks. Our home. Our pride. And as always, your business is my business. And this is your World News Update. A ver, la ambientación está de puta madre, ¿no? ¿Qué? No, sin duda. Me encanta. Endless possibilities and endless lies. We are fucked, America. And I don't know how we're gonna fix it. The homeless population in Night City has risen by 300%. Crime in Night City is now double the rate than in the new United States. Dale ahí. You wanna be some kind of hero? That's a fight this city won't let you win. On your own, you're fucked. Well, on that note, that's it for today's info flash. Sleep tight, Night City. The grass ain't greener anywhere else. Night City. What does it mean to you? How well do you know its history? Who was Richard Knight? How many stations are in the N-Cart system? Which city district boasts the best burrito in town? The answers to these questions and more can be found at the address at the bottom of your screen. Check it out and fall in love with Night City all over again. ¿Es real? ¿Podéis ver si esa dirección es real? No sé, no quiero tocar nada del Sí, se puede entrar, Hostia, tú. nightcity.love. Well, since Night City is one of our stars of this episode, there is actually quite a lot to talk about. So let's start at the beginning. How did Night City come to be? Because yes, it exists in the world of the tabletop, but how do you take that and make what we've got now? Well, yeah, as you can imagine, making a city that is as big and complex Ya estamos con las entrevistas. Ay. Qué paciencia. Pregunta Reverendo, ¿cuándo sale? El 19 de noviembre. ¿Saldrá de inicio de Witcher 3 para PS5? Pregunta Campa el vicio. CD Projekt ha confirmado que sí, van a lanzar, no de inicio, creo que de inicio no, pero sí que van a lanzar una versión mejorada de The Witcher 3 para Next Gen. Con mejoras que de hecho también meterán en PC. Hombre, ya que están haciendo entrevistas, por lo menos que no repitan todo el rato el mismo vídeo detrás. Ay, las entrevistas, tú. No sé cuántos episodios de este Night City Wire van a hacer, pero puff.
Cada uno me quita más la gana de ver el siguiente. Hostia, qué graficazos. Mira, un poco de gameplay. You'd expect huge industrial areas that would facilitate this kind of trade that you would assume a city. Hostia, mi puta madre. Sí, hombre, sí, urgentísimo. Tan urgente como que me has jodido aquí el esto. Me cago en mi puta madre, tío. Cuando no es una notificación es otra, tú. Déjame en paz. We decide to give their own characteristics in terms of architecture, their demographics, the kind of people that would live Sí, arquitectura, demografías. Sí, eso está muy guay. Pero ¿cuándo nos van a poner como el gameplay aquel? ¿Os acordáis de 2018? Un gameplay, ponme aquí 30 minutos de gameplay que me lo goce, ¿no? ¿Qué? Sí, que se ve un poco la interfaz y demás. Claro. Feels like its own distinct zone without feeling separated from the larger picture. Prefiero el remaster de Witcher 3 que Cyberpunk 1000 veces. Ah, yo no te lo puedo decir porque no he probado Cyberpunk. Tal pa'l vicio. No podemos comparar. But Night City is clearly so different from anything we've ever created with The Witcher. Can you give us some idea about, or some insight into just how big and like how densely packed Night City really is? Yes, so I'm not exaggerating when I'm saying that Night City is easily the most complex thing that I or the others have worked on. The city is super organic, right? It's not like a chessboard layout. Estoy diciendo que como es comparada la ciudad, comparada por ejemplo con The Witcher, dice lo más grande de lo que hemos trabajado. ¿Qué va a decir? Ya lo comentaron una vez, que este mapa era más vertical. Sí. You'll actually see that they are located on some kind of pillar, you know, and then expand outside and then up high into. Dice Carlos, entre más veo, menos high del Cyberpunk 2077. Yo algo parecido, ¿eh? Es que me canso de ver que sí, el mundo parece súper rico, la atmósfera, la ambientación, parece la hostia, pero... Pero por ejemplo, toda la gente todos los NPCs que están en las tiendas de demás estarán siempre ahí. Claro. Es que hay cosas de las mecánicas del videojuego que todavía no sabemos. Si se ponen aquí, no ponen esta gente, se ponen a charrar y a decir cosas como oh, lo más grande de lo que hemos trabajado ninguno de los que estamos en el equipo. Es que me importa nada. Pero es que no dice nada con eso, ¿vale? Claro. Pero que eso que se traduce. Un mapa más grande, más historia. Walk down one of the many alleyways that the city has to offer, and it's always a surprise. You don't know if you might stumble upon some gangers hanging out that are up to no good. Sometimes, and these are the moments that I often get surprised with, you'd even stumble upon the odd elevator that is meant to connect parts of the, you know, different layers of the city. And it's quite astonishing sometimes to see where you come out when you enter one of these and, you know, find that, oh, this is actually how it connects to the world. Now I'm here, and now I know there's a shortcut. Ponme gameplay, hombre. Otra vez los pececitos. Otra vez las carpas estas. Pero dame gameplay, dice Morillo. Dicen a los un ascensor para conectar diferentes niveles. Estás de broma, qué genio. Sí, está diciendo de que a veces es asombroso cómo tomas un ascensor que conecta varias capas y ay, ¿por dónde he entrado y por dónde he salido? Wow, sí, tío. Uf. Espectacular. Ahora se llega una puerta, ¿sabes? Y se abre. Guay, y cojo el ascensor y subo hasta arriba y miro y digo, ay, mira, vengo de allí. Joder, tío, los videojuegos, eso la polla. Lo nunca he visto, ¿eh? ¡Échame gameplay! Ah, bolsas de basura, mira tú. We have a lot of fun actually placing a lot of what we call mini stories, right? These are little encounters that you can find when you simply walk along the streets. Of course, we have huge quests, right? Side quests. We have lots of side activities that you can do, but it always is nice. Esto es lo mismo que ha pasado con nosotros Night City West. O sea, abren como con 2 minutos de ambientación y se tiran los 30 minutos repitiendo sin parar los 2 minutos, ¿verdad? Sí, tal cual. Sí. Cuando le meten una imagen nueva o poco más, pero todo sí, tío. Te cogen 2 minutos y te hacen 30 minutos alrededor de ellos, tío. Lo fácil que sería poner a personajes andando por la ciudad, simplemente, de fondo.
I think this is a small detail, but the philosophy that we have with these kind of things is that, you know, many small things contribute to the sum of it, which is hopefully then you being able to explore a city that you feel is truly alive and that you haven't been experiencing before. Well, Miles, thank you so much for giving us your insight. I suppose when the game launches, you could be an official Night City tour guide instead, right? I might be, yeah. You know, if this game dev thing doesn't work out for me, I might retire and become a tour guide in Night City. Don't forget that if you are tuning in late or if you just want to watch anything again, we will be uploading everything to our channels soon. A ver, no, a mí me pasa igual, 6th Street to the Valentinos, it's time to introduce you to the gangs of Night City. You know how things work in Night City? The stronger survive, but that's how things stand. You're either somebody, or you fizzle out into nothing. Then C ain't a city that lets you get by without buddies. Be very careful, my friend. We are all so far from home. Which gang's the city's biggest and baddest, according to the NCP? ¿Cuál es la pandilla más grande y más malota? A Maelstrom ganger killed a young kid right in front of my eyes for shits and giggles. Crumb-sucking psychos. Estos son los putos zumbaos, ¿no? ¿Vendrán a ser esto? I'm gonna introduce you to our meat grinder. About time we had some fun. Estos son los que siempre dará gusto matar, ¿no? I hate these Borg fuckers. Los que nunca rechazas un combate contra ellos, ¿sabes? El plan... Como cuando ves un templario en el Assassin's, ¿sabes? How'd you meet Jackie? We started out together. In the Valentinos? No, in the fucking Bible book club. I gotta give style points to the Valentinos. They have a punishment for every occasion. Gangster life, puto. La Tinky empezó en 2077. Sí, tío. Gangster life, puto. They want to wipe you. Can't fucking stand Tinos. I've dealt with 6th Street before. We do the run, they'll transfer the cred. Come on, let's go before 6th Street shows up. Shot! Any more Second Amendment fans in the house, huh? Hate those bastards. Vomit lofty patriotic bullshit all day. Time Time to bring on the future. Patriotas. How many attacks from behind the black wall we knew? Mira, los jamaicanos, ¿no? Los vudús y los jamaicanos. We'll all be fucked. Voodoo boys. Urban myth, I thought. Just net runners spooking each other. No such gang. You know, I heard a few things about you. Voodoo boys, best runners in town. You do not steal from the voodoo boys. Los mejores runners de la ciudad. For them, Pacifica's just Haiti 2.0. Their own island, cut off from the rest of the city. This is our turf, our home. Until last week, the animals crawled in. Animals are the craziest fucking gang in the city. Los Animals dicen que son la pandilla más tumbada. Animals aren't the play here, are they? They're hired muscle. Someone else needed them. Hostias. Hostia, qué ninotes, ¿no? Están mazados. Están mamadísimos. Ahí, pues el jefe creo que es Henry Cavill. El jefe de esa pandilla. Me cago en la puta. Limón Hascom dice: ¿se sabe al menos qué tipo de cámara usará? Sí, primera persona, se sabe desde hace 2 años, ¿no? Pero viendo el trailer a veces no puedo Tiger dudar. Claws killed one girl too many, so people took matters into their own hands. Folk went ballistic. Girls, pimps, outcasts, the whole freak show. It's how the Mox got started. Think you're some kind of gangoon now, huh? Us Moxes have each other's back. We look out for one another. You looking for some company tonight? How'd you hook up with the Mox? I thought Susie and the gang could really change something in this city. Moxes and nomads don't seem so different. Both seem to yammer a lot about community, solidarity. Tell me about the Badlands. Not much going on out here. Au contraire.
This is an ecosystem. Nomads, wrapped in shiv, corporations and drifters. Y hostia, los trocitos de gameplay que se ven es que están guays, tío. Sí, pero claro, es que son un par de segundos. Claro. Here in the Aldecaldos, it all stays in the family. Classic dilemma. What comes first, family or the outside world? This family will go to hell and back. Everyone in this city lives in their own bubble, and either you fly high or sink into quicksand. Sale en noviembre y en diciembre será Game of the Year. Será buenísimo. Cuando veo las armas siempre pienso ¿cómo me voy a rusear las balas persecutoras, tío? ¿Cómo me lo voy a rusear, tío? Cuando lo vea en el árbol de habilidades voy a ir a muerte. A muerte. Yes, I enjoyed them a lot as well in our game. I think they're very cool. But let's start then with the kind of role that they play, because gangs really do play a prominent role in Night City, correct? Yes, definitely. The gangs, they rule the streets of Night City. You know, they have. Dice que las bandas se cumplen su función, su rol en Night City, que gobiernan las calles. When they are thinking of operating in Night City. You will encounter them as you explore the city, of course, but also as you complete main quests, side quests. Te las encontrarás, pues, explorando la ciudad o completando misiones. Sometimes you might even get hired by them. But then, I suppose everybody's thinking then, can you join a gang? ¿Te puedes unir? V is a merc, and mercs of Night City are this unique, distinct group that stick mostly to themselves, right? And they get jobs from variety of factions. Dice que el protagonista es un merc y que obtiene trabajos de todas partes. Dice, por esta razón, porque los mercs aceptan misiones de todo el mundo, ninguna pandilla aceptaría en ellos. O sea, confiaría en ellos, perdón. No sé si me gusta. ¿Que no te puedas unir a una pandilla? Sí. Exacto. Es que volverá a ser... serán completamente diferentes, ¿no? Más que nada porque si te unes a una pandilla, al menos podrías tener un antagonista más. Sí, como ocurre en New Vegas. Si te juntas con los patriotas, pues me imagino que los latinos serían tus enemigos. Sí, como ocurre en New Vegas, que te unes a una facción y la facción enemiga, en cuanto te vea, te dispara. Me veo que haces una misión de los patriotas y luego te vas al lado y de los latinos te dice, hey, ¿qué tal? No, eso no me gusta. I suppose as somebody who's spent as much time as you have kind of getting to know. Dice Wiki, eso es mod. Hombre, claro. Échale mods a esto, va a ser la polla. Pero primero de las waifus. ¿Vale? La norma no escrita a los mods es que los primeros mods son de waifus. Los segundos son del trenecito. Los segundos son el Tomás la locomotora. Estas son las pandillas del juego de historia. Luego habrá que ver el online y... Ya, pero el online se va a 2022, ya lo han dicho. Ya, una pena. Entonces... At any point when you meet them, at one moment they can be shaking hands with you, and at the other moment, you know, they will pull gun out on you, and they bring in this element of chaos into the game, which I really enjoy personally. A lo mejor esa parte que dices tú de que, pues, como estoy con estos, ahora los otros me atacan, a lo mejor mientras haces la misión ocurre eso. Sí, durante la misión sí, pero terminas la misión... Sí, como que no se queda eso de respeto que tienes con cada pandilla, yo espero que al menos algo se mantenga. Me imagino eso de que estás terminando una misión, te persiguen todos, la entregas y en el momento que la entregas todos se dan la vuelta y se piran. Sí. Es que me imagino, es que habrá misiones de... Una pandilla tiene que acabar con todos los que haya de otra pandilla en esta zona. Y luego los otros te invitarán a un café. Hostia, qué veces. Ahí va. Pues Alienware, hostia, son caros, pero son chulos. I absolutely love this one. Joder. The whole aesthetic works with each other. Absolutely next level. Honestly, LOL. terrifying. Es una silla. Yo buscando PC, vaya. Sí, pues esto no sé yo si está al alcance de los mortales, Exactly the type of thing
I would expect to find at a trade show. It really looks like it could have come straight out of the game. Hostia, qué chuladas, ¿no? Me cago en... Mira ese tío. Ojo ahí, poca broma, No sé qué mejor, o esto o el futbolín. con esto pagas 2 futbolines o 3, como te descuides. Cyber Your PC. To watch the full PC case modding video and to get more information about when the winning design will be available on charity auction, stay tuned to our social media channels. Dice You War Cry. Las torres. La que no quieras para ti, para mí, nano, que yo no soy especialista. Yo no soy especialito, tío. Las que han mostrado, las que no quieras para ti, para mí. Joder. Menudo barbaridades, We do have some specs to share that I think some of you have been waiting for. The minimum system requirements for Cyberpunk are a Windows 7 or 10 PC, ¿Requisito? an Intel Core i5 3570K or Mínimo. AMD FX 8310, 8 gigs of RAM, and an NVIDIA GeForce GTX 780 or an Coño. AMD Radeon RX 470. No son unos mínimos muy mínimos, pero no son unos mínimos muy grandes tampoco. Hostia, 70 gigas de disco duro. Do recommend an SSD. Bueno. As for the recommended specs, you're in the green if you're Coño, running Windows 10, para mínimo an Intel Core son unos buenos i7 mínimos. 4790 or AMD. Mira, recomendado ya un i7 y un Ryzen 3 3000, 12 gigas de RAM de recomendado, hostia la RAM como se sube en la parra, una 1060 de recomendado. Thank you so much for joining us for episode 3. Bueno, pero ahí no habrán puesto los recomendados Ultra 4K, ahí no los han puesto. Everything to our channel. Dice Venom, Windows 10 no veas si piden. Teclado, requiere teclado. Joder, si piden, tío. Ahí va. ¿Y pantalla? ¿Esto es que ya está? ¿No era una hora? No, no era una hora, que va. Pero... O sea, han quitado lo de la música y lo han reemplazado por algo mucho más corto. Yo diría que es el Night City Wire más corto, ¿no? Pues me ha parecido un acierto, ¿eh? Hombre, a mí también. prefiero no verlo que tener que tragármelo. ¿Hoy? Exacto. Pues ya está. Pues mira, pues ya está. No está mal, la verdad, en comparación con el otro. Oye, pues aquí... sobre todo... voy a cerrar todo esto. Está consumiendo recursos como un retard. ¿Qué os ha parecido lo que hemos podido ver? Contadme vosotros, contadme chat, ¿qué os ha parecido lo que este Night City Wire 3? A mí me ha gustado, pero el hecho de falta el tema de gameplay. A ver cuándo hacen un Night City Wire que sea todo gameplay, tío. ¿No? Que digan, ¿qué dura? 20 minutos, pues vamos a poner presentaciones y tal, y 15 minutos de gameplay. Pues mira, a mí con que ponga un tío jugando al juego durante media hora me sobra. A mí también. No falta más. Yo igual, yo no necesito más. Hombre, obviamente a la gente le tiene miedo a esas cosas. Vale, las empresas le tienen miedo a esas cosas, pero eso es lo mejor que hay. Mira lo que dice el otro día lo de Battlegate. Pues era una de las desarrolladoras una hora jugando. Colgó en YouTube. Dice, The Black Hole se ha suscrito, lleva ya 12 meses, dice, 1 año en Deportes Maníacos. Grande Titán Mastodonte, hombre. Grande The Black Hole, hostia. ¿Y a ti qué te parece, Sebas? ¿Te ha bajado el hype, te lo ha subido o te lo ha mantenido? Hombre, si pudiésemos ver gameplay te diría, no, pero claro, ya dijeron que iban a explicar sobre todo lo que eran las pandillas y lo que han hecho. Al menos no ha sido algo largo, con una imagen en bucle al menos. Eso lo agradezco. Es que es la clave lo que dices tú. Es que estos Night City Wire, estos episodios, que el de hoy ha sido el tercero, vienen aquí a explicar cosas, tío. Yo no quiero que me expliques cosas. Algo bueno sería el mes que viene, octubre, que ya digamos que quedaría un mes para la salida, tendría que haber alguno con gameplay. Esto es lo que tenemos, esto es lo que vais a ver, esto es lo que vais a poder hacer dentro de un mes. Claro, que salga una misión. Para poner los dientes largos. Aunque sea una misión que esté scriptada y demás, chico, pónmela. Ponme una misión, tío, si a mí es lo que me gusta. Échame a mis misiones, échame ahí gameplay. Un pavo, aunque sea con un pad, ¿sabes? Que me revienta que jueguen a shooters en primera persona con pad. Pero ponme un pavo con un pad y una misión de 15 minutos. Si yo eso me lo gozo ya, si yo con eso tengo bastante. Pero explican demasiado, es mucho texto. La sensación que me queda a mí. Es mucho texto, tío. Échame gameplays. Es un poco cuando lo hemos hecho estos Night City Wire, siempre hablando con... Siempre sale Nacho diciendo, chico, ponme gameplay.
Esto es mucho texto. Ponme, si esto súbeme a YouTube en diarios de desarrollo. Es un poco eso. Dice Orusan, ¿por qué crees que se están guardando tanto el gameplay? Pues porque no... O sea, yo imagino que han considerado que podían hacer diarios de desarrollo, pero mostrarlos en directo. ¿Vale? Hacer 4 eventos de ello. Yo no sé cuántos eventos serán. Imagino, pues, lo que dice Sebas, de que el mes que viene sea el último. En octubre harán el último y luego ya sale en noviembre. Y espero que el último tengamos... O sea, el último sea gameplay. Y así se lo llevan, o sea, dices, coño, ha sido Word. Hemos visto el gameplay. No les queda más. Sí, pero es un poco, pues eso, para... El objetivo de estos, de esto que ya es el típico, lo que dice Nacho, el típico diario de desarrollo que lo puedes subir tranquilamente a YouTube y a tomar por culo, y la gente que lo quiera ver que lo vea, es mantener el juego en el candelero. Recordarle a la gente de que sale el 19 de noviembre, que el 19 de noviembre sale, que ya está aquí, que ya. Y hacer los eventos y ya está. Pero a mí hay una gameplay... Me quedo un poquito, pues muy bien, mucho texto. Dice Manuel, yo he pensado que mi PC no lo correría ni de broma, eso me motiva un poquito más. Ay, aunque sea correrlo al mínimo, será siempre mejor que no correrlo, ¿no? Manuel, digo yo. Bueno, pues nada, pues hasta aquí nuestra cobertura del tercer episodio de Night City Wire. El próximo, pues probablemente, yo diría, me atrevería a decir que será el último, el cuarto. Y ojalá esté basado en mucho gameplay. Todo esto me lo estoy inventando, me lo estoy sacando de mis cojones en bata. ¿Vale? Pero me gustaría que solo hubiera uno más y que solo fuera gameplay. El resto ya anuncios pues más cercanos al lanzamiento, pues más chulos. ¿Alguna conclusión antes de macharnos que me queréis dar? Por ejemplo, Parcraft. Te falta gameplay. Échame gameplay. ¿Y tú qué dices, Sebas? Hay un poco de conferencia en mi gameplay. Esto no... Estoy cansado. Llevamos 3 meses con lo igual. Sí, 3 meses. Estoy cansado. 3 meses viendo cinemáticas, tío. Y trocitos y cosas montaditas. A mí cinemáticas en bucle, además. Sí, cinemáticas en bucle. Cinemáticas en bucle montaditas. Yo sé de los gameplays. Dice Brusan, ¿y qué dices de los 70 GB de almacenamiento y el COD 200? Ay, a ver, ¿qué te digo? 70 GB para un juego me parece una puta barbaridad, yo lo siento. Pero lo que no es normal son los 200 del COD. ¿Vale? Pero a ver, si algo bueno ha tenido es lo de Call of Duty, que ya a partir de ahora cualquier otro juego no va a aparecer nada. Claro, eso es lo que va a hacer el Call of Duty, pero aún así 70 gigas para un videojuego, tío. Es que son putas animalas. Dice Yudaol, yo concluyo que los viernes molan, efectivamente, Yudaol, y Cachamatas dice los lunes molan más, y voy a proceder a meterle 60 segundos de timeout. ¿Te meto 60 segundos de timeout del Cachamatas? No te meto. ¿Sabes por qué? Porque es viernes y los viernes molan. Bueno, gente, hasta aquí nuestra cobertura del tercer episodio, del tercer Night City Wire, de Cyberpunk 2077. Hoy hemos tenido Full Friday y luego esto. Yo soy @JimmyKael y se han quedado aquí pues de los patrones que han venido a Full Friday. Ya sabéis que en Full Friday os podéis venir los patrones de cualquier membresía a hacer el programa con nosotros. Hoy se han venido @Palcraft. Muy bien, el lunes más. Y también se ha venido @DocMork, Sebas. Ha sido genial, he podido enganchar 2 días seguidos. Ahí está. Dice Escachamatas, ha regalado una suscripción de nivel 1 a Wilsuko. Arriba los lunes. Mira, venga, va. No están tan mal, venga. Escachamatas. Grande por el regalo, hombre. No están tan mal, venga. Y nada, hasta aquí. Nos vemos la próxima cita, ya sabéis, el lunes a las 17:15, con varias noticias que hemos ojeado, hemos visto un poco por encima durante el Full HP, hemos charlado en un tono mucho más distendido, pero que el lunes profundizaremos porque la Next Gen, la letra pequeña, los errores humanos de la Next Gen están muy interesantes, ¿vale? Nos vemos el lunes a las 17:15. Venga, hasta lunes. Hasta luego. Hasta luego.